Hermanos, buenas tardes. Yo creo que me vuelven a ver aquí, van a decir otra vez el de la mañana. Y si les vuelvo a decir que es otra vez el pasaje de la mañana, no sé qué me van a decir. Es algo que es un pasaje que tiene muchas enseñanzas. En la mañana hablábamos de que en estos tiempos que hay mucha necesidad, tiempos en los cuales hay crisis, tiempos en los cuales escuchamos en las noticias que nos vemos muy afectados por la situación de la pandemia y que salimos de la segunda ola y vamos por la tercera, aunque ni siquiera hemos salido de la primera a la segunda, pero muchos de nosotros hemos tenido situaciones difíciles, hemos tenido situaciones de necesidad económica, quizá algunos han tenido temas en el trabajo o algunos han tenido que enfrentar enfermedades o inclusive enfrentar la misma COVID como enfermedad, o inclusive que algunos de nuestros familiares parta a la presencia de Dios por el COVID o por otra enfermedad. Pero vimos en la mañana que ante todas estas situaciones podemos entender cuatro cosas muy importantes. Una, que Jesús sabe cuál es nuestra verdadera necesidad y el propósito de la situación de la que estamos pasando. Y entonces ante esto nosotros lo que nos toca hacer es aprender a ser sensibles a los propósitos que giran en torno a glorificar a Dios y también en torno a glorificar al Hijo. La otra cosa que debemos de entender es que Jesús sabe los tiempos adecuados y la forma en la que dará respuesta a nuestras necesidades, y entonces lo único que nos toca a nosotros hacer es aprender a esperar esos tiempos y la forma en la que Dios va a actuar. Y lo otro que vimos en la mañana también es que Jesús sabe la forma de demostrar su amor. A pesar de que tengamos una situación difícil, Dios nunca nos deja de amar, siempre nos ama y se conmueve cuando nosotros tenemos un sufrimiento. Y sobre todo esto lo debemos de llevar delante de Dios con oración. Y Jesús sabe que toda oración debe ser una oración de propósito. Aprendamos a pedir a Dios mediante la oración y aceptar su respuesta, que esa respuesta no va a ser necesariamente la que nosotros pidamos, sino la correcta según los propósitos de Dios. Y quisiera continuar un poquito con la meditación de este pasaje de la Biblia, en la que podemos encontrar ahora tres propósitos cuando hay situaciones difíciles, pero quizá las situaciones difíciles no son necesariamente para nosotros. En la mañana hablábamos de las situaciones difíciles cuando nosotros estamos inmersos en esa situación difícil o alguno de nuestros familiares. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos de afuera? Cuando nosotros vemos estas situaciones difíciles. Y quisiera que regresáramos a la palabra de Dios y leyéramos todos juntos en el libro de Juan, el capítulo 11, versículos del 1 al 16. Quisiera pedirles que lo fueran buscando para leerlo todos juntos. Conforme lo vayan encontrando, les voy a pedir que se pongan en pie. Juan 11, versículos del 1 al 16. Como ya veo que la mayoría lo tienen, vamos a empezar todos juntos con esta porción de la palabra de Dios que dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no se tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro
y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que me creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Oremos. Dios, en esta hora te pedimos que tú guíes lo que yo pueda compartir con los hermanos, que lo que yo vaya a decir, Señor, que no sean palabras mías, Señor, sino lo que tú quieres para nuestros hermanos, que podamos meditar en esta tarde en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres de nuestras vidas a través de este mensaje. Todo esto te lo pido y te agradezco en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Como vimos en el pasaje de la mañana, que era hasta el versículo 45, vemos la historia de la muerte y resurrección de Lázaro. En este caso, ahora no nos vamos a enfocar tanto en ellos, porque ellos eran los que estaban sufriendo en ese momento la aflicción. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en lo que pasaba con Jesús y sus discípulos en ese momento. Entonces, uno de los propósitos que yo puedo encontrar en esta parte de la palabra de Dios, a partir de lo que sucedió con la enfermedad de Lázaro, es la oportunidad para aprovechar las situaciones para hacer servicio. Habían transcurrido 3 días desde que Jesús había recibido la noticia de la enfermedad de Lázaro. Como nosotros lo podemos ver en el pasaje, y les decía en la mañana, Jesús se encontraba en Perea y Lázaro vivía en Betania con sus 2 hermanas, es decir, que era una distancia similar a ir de aquí a Ixtlahuaca. Entonces, cuando las hermanas le dicen a los mensajeros que vayan y le avisen a Jesús que ese que amaba, que era Lázaro, estaba enfermo, ellos alrededor se tardaron como un día en ir a avisarle a Jesús. Y Jesús, lo que vemos que nos dice la palabra de Dios, es que Jesús, estando ahí, dice el versículo 6, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces ya iban 3 días a partir de eso. En ese tercer día, vemos que Jesús le dice a sus discípulos que era momento de ir a Judea, puesto que Betania estaba dentro del distrito de Judea. Por eso no dice necesariamente fueron a Betania, sino dice que fueron a Judea porque era prácticamente donde estaba el distrito. Eso lo dice en el versículo 7, donde dice: Luego después de esto dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Si ustedes recuerdan, hermanos, un poquito atrás, en el capítulo 10, en el versículo 31, dice: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Vemos que los habitantes de Judea querían apedrear a Jesús, y por eso los discípulos dicen lo siguiente en el versículo 8: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Los discípulos en este momento, hermanos, empiezan a cuestionar el hacer el viaje. ¿Por qué lo cuestionan? Porque en una porción de la palabra de Dios atrás vemos que cuando ellos estaban ahí, los judíos los querían apedrear. Entonces es natural que nosotros entre ese miedo, ¿no? El decir, pues ¿cómo vamos a ir para allá si vamos a tener algún problema, si vamos a tener alguna aflicción, inclusive vamos a estar en peligro de muerte? Los discípulos no podían creer eso que oían. Y en ese caso, nosotros podemos entender, ¿tendría Jesús alguna razón para poner en peligro la vida de sus discípulos al que lo acompañaran en ese momento a ir a la solicitud de Marta y María? Pero vemos lo siguiente en el versículo 9a. La respuesta de Jesús, hermanos, fue una respuesta firme y de gran lección para todos nosotros. La respuesta de Jesús en el versículo 9a dice: Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? ¿Qué quería decir Jesús con esta afirmación de que no tiene el día 12 horas? Con esta afirmación, Jesús se encamina primeramente a ir y hacer su obra mientras es de día. Otra cosa que Jesús encamina a hacer es ir y hacer lo correcto sin importar el peligro. Y otra cosa que se encamina a hacer es ir, hacer lo correcto, porque el día puede pasar y se puede perder la oportunidad. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, ahí en el libro de Juan, en el capítulo 9, versículo 4, lo que dice la palabra de Dios. Dice: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura.
la noche viene cuando nadie pueda trabajar. Jesús sabía toda la situación que pasaba con la enfermedad de su amigo Lázaro. Inclusive, aquí sí decimos que Jesús ya llevaba 3 días. Es muy posible que en esta situación Lázaro ya estuviera muerto y Jesús ya lo sabía. Entonces, Jesús, al saber toda esta situación, conocía y sabía lo que se tenía que hacer y lo correcto que se había de realizar. Jesús no se esperó y no se inmutó inclusive por la respuesta de sus discípulos. La primera respuesta de sus discípulos fue esa de tener miedo de regresar a un lugar donde los querían apedrear. Los podrían haber emboscado porque muchos de los judíos sabían que Lázaro ya había muerto. Los judíos habitaban la región de Judea y como era distrito de Betania, era una distancia muy corta, decíamos en la mañana alrededor de 3 kilómetros. Entonces, muchos de los judíos estaban enterados de que había muerto Lázaro, estaban enterados de que lo habían mandado llamar a Jesús. Entonces, ellos pudieron haber preparado eso como una emboscada, el apedrear a Jesús para cuando él regresara. Nosotros debemos de ser imitadores de lo mismo que hizo Jesús. Debemos caminar, esto es, hacer lo correcto, aprovechando la oportunidad mientras es de día, es decir, mientras tengamos oportunidad. Cuando haya una situación difícil, hermanos, que nosotros podamos ver, lo más importante es imitar esto que Jesús hizo. Jesús, a pesar de todas las situaciones difíciles que tenía en contra, a pesar de las amenazas que tenía en contra, él decide ir junto a sus discípulos, ir y hacer lo correcto. Lo decide porque veíamos en la mañana que Jesús amaba mucho a esta familia y sobre encima de eso amaba a cada uno de una forma individual. Esto es mucho del servicio que se hace hoy por hoy en la iglesia. El día de hoy, hermanos, tuvimos la oportunidad de ir a visitar a Gumersindo, el hermano de nuestra hermana Carmen, y ya habíamos ido anteriormente, pero no habíamos tenido esa oportunidad de poder encontrarlo a él. Los hermanos me habían contado, nuestro hermano Marcos, nuestros hermanos Adriel Jonatán y Adriel González, nos habían contado de cómo habían visto la evolución de la enfermedad de este hermano. El hermano tuvo una lesión en el cerebro, le tuvieron que quitar una porción del cráneo y entonces tiene prácticamente el cerebro cubierto por el tejido, más no tiene una protección que lo da el hueso. Y yo no lo había visto, y les puedo compartir que el día de hoy que fuimos a visitarlo, el ver al hermano, a mí me dio la oportunidad de reconocer cuán misericordioso es Dios. Porque Dios sobre este hermano, sobre la situación que haya pasado, Dios le permite tener vida en este momento. Y él nos comentaba que mucha gente en situaciones similares ha tenido muchísimos estragos a partir de lesiones de ese tipo. Y él decía, yo he visto en el Face que hay videos de que alguien que le pasó algo así quedó de esta forma y quedó de esta otra forma. Y él mismo lo reconocía. Y algo que podíamos compartir con nuestro hermano Adriel Jonatán y nuestro hermano Marcos era decirle que eso que había pasado en su vida no era casualidad, que Dios le estaba dando otra oportunidad y que Dios tenía un propósito para lo que estaba pasando en su vida. Pero encima de que eso pasó con el hermano, yo le decía hoy a nuestro hermano Marcos al llegar aquí al templo, hermano, el ver esto y ver cómo Dios le respondió a este hermano y le da esa oportunidad, a mí me hace reflexionar sobre la grandeza de nuestro Dios. Y créanme que en la mañana el hermano Marcos nos dijo eso después del culto de mediodía, lo vamos a visitar hoy a las 3:30 y yo sabía que tenía que estar aquí en la tarde para predicar con ustedes y decía, voy, no voy, entre mí como que estaba esa incertidumbre de voy a llegar, no voy a llegar y fui corriendo, alcancé a llegar con los hermanos, pero hoy por hoy, hermanos, yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad de poder ir y visitar al hermano y poder ver esto. En menos de una hora, hermanos, el Señor me dio un mensaje muy claro. Y créanme que eso no hubiera pasado quizás si yo hubiera estado en mi casa. El visitar a un hermano, el ayudar a un hermano que tiene necesidad, que ha estado en enfermedad, para nosotros, hermanos, es algo
que debe ser muy reconfortante y que Dios lo utiliza para traer bendición a nosotros que ya creemos en Él. Porque la gente que no ha creído en Cristo quizá posiblemente no le encuentre sentido a estas situaciones que pasen. Pero nosotros que conocemos del amor de nuestro Dios, podemos entender que esas situaciones Dios las permitió con un propósito. El otro propósito que Dios tenía, aparte de mostrarles a sus discípulos esa actitud de servicio y de hacer las cosas mientras se tuviera la oportunidad de hacerlo, era el propósito de reforzar la creencia de los discípulos. Este propósito de ayudar a reforzar la creencia de los discípulos es algo muy especial. Jesús dijo algo sorprendente en el versículo 15. Dice el versículo 15 del capítulo 11: y me alegro, son palabras de Jesús, y me alegro por vosotros de que no habéis estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Es paradójico la forma en la que nuestro Señor dice esta frase, porque Él se alegraba de que sus discípulos no hubieran ido con Él o no hubieran ido inmediatamente a ver a Lázaro. Y dice que se alegraba por sus discípulos de no haber estado ahí con Lázaro, porque tenía un propósito para que ellos creyeran, y ahora los invitaba a ir a ver a Lázaro. Jesús declara alegrarse, y es algo que dice uno, ¿cómo Jesús se pudo haber alegrado en ese momento de una situación difícil? Pero no se alegraba de la situación que estuviera pasando con Lázaro. Se alegraba de la situación que iba a venir con sus discípulos. ¿Y por qué se alegra de no haber estado ahí? Es una razón muy clara, hermanos. De haber estado ahí Jesús, Lázaro no habría muerto. Y ustedes pueden decir, hermano, pues ¿cómo se atreve a inventar que puede pasar algo así o no puede pasar algo así? Porque mientras el ministerio de Jesús estuvo, y por lo que podemos ver en la Biblia, jamás murió alguien en la presencia de Jesús. Lo podemos ver en la Biblia y no está. Si Lázaro hubiera estado ahí, muy posiblemente nuestro Señor lo hubiera sanado y él no hubiera muerto. Pero algo muy importante, Lázaro, al ser resucitado de entre los muertos, era algo que significaba para todo creyente y para creyentes que posteriormente se enteraran, así como nosotros, de lo que Dios hizo, un gran salto de fe al ver lo que Jesús hizo. Jesús ya había tenido muchas experiencias anteriormente de sanar a enfermos, de curar a cojos, de regresarle la vista a ciegos, pero en este momento Jesús iba a hacer algo muy importante. Iba a resucitar a Lázaro, iba a resucitar a su amigo. ¿Y por qué no nada más primeramente lo curó? ¿Por qué se esperó los 2 días? ¿O él ya sabía inclusive que en esos 2 días Lázaro ya había muerto? Porque Dios tenía un propósito muy especial. Todo seguidor de Cristo que experimenta este pasaje de la resurrección de Lázaro y que puede entenderlo, tiene la posibilidad de experimentar el crecimiento de una fe genuina. Y lo veíamos en la mañana. Veíamos que las hermanas de Lázaro no le pidieron a Jesús que lo resucitara. Las hermanas de Lázaro le pidieron a Jesús que lo sanara. Y en este caso, Jesús, al ver toda la obra, enseña que Él tiene el control sobre todas las cosas que nos pasan. Él conoce todas las cosas que nos pasan, conoce nuestras peticiones que elevamos a Él, pero el Señor va a hacer la obra conforme a lo que Él considere correcto. Juan 20, 30, 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús tenía un propósito muy importante con cada una de las señales que Juan nos pudo relatar a partir de este libro. El principal propósito es que creyéramos que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Y creyendo en esto, nosotros podamos tener vida, pero una vida eterna. Con nuestro hermano Gumercindo le comentábamos que muchas veces nos preocupamos por ese tiempo que Dios nos permite aquí en la tierra, pero sabemos que por más que hagamos mucho ejercicio, por más que nos cuidemos, nuestro tiempo en la tierra es limitado.
Y muchas veces nos preocupamos más por eso, por el tiempo que vamos a permanecer en la tierra, sin pensar que nuestro propósito es un propósito para vida, pero para vida eterna. Cuando pasamos una situación difícil o cuando inclusive alguno de nuestros familiares parta a la presencia de Dios, sí es algo que duele. Y es algo en lo cual también Jesús vimos en este pasaje que Jesús lloró por como vio conmovido a Marta, a María, inclusive a los judíos. Pero nuestro tiempo en la tierra no es nada comparable con nuestro tiempo en la eternidad. Preocupémonos por aquellas personas que nosotros sabemos que en este momento, si Dios los llamaran de su presencia, no estarían con nosotros en la presencia de Dios. No tienen esa seguridad de que al morir irían delante de nuestro Señor. Otro propósito muy importante es que a partir de estos sucesos de la enfermedad de Lázaro, Jesús nos quería motivar a tener valor y sobre todo a sus discípulos quería que le tuvieran lealtad. Vemos en los siguientes versículos, hermanos, que ya no hubo protesta entre los discípulos por temor a una emboscada en Judea, pero vemos a un personaje muy importante aquí. Vamos a leer los versículos del versículo, primero sería el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro no ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamando Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús les dice claramente que a pesar de la situación, que a pesar de que hay peligro de que los puedan apedrear, dice que vayan a Betania. Y al decirles, primero les dice que como tal Lázaro duerme, y los discípulos entran en confusión pensando que solo es un sueño, que va a despertar y que va a estar bien. Pero Jesús después les aclara que pues en el versículo 14 que Lázaro ya estaba muerto. En este momento, al ver toda la situación y decirles lo que les decía en el versículo 15, que ellos tenían que ir para que pudieran creer, vemos que sale un personaje que muchas veces nosotros lo usamos inclusive para decir alguna frase, y es Tomás. Tomás, el discípulo, y nosotros siempre decimos como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y esto lo hacemos a partir de lo que dice Juan 20, del 24 al 25, y dice el versículo 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué es curioso y por qué es interesante que se mencione en este pasaje a Tomás? Porque a partir de este pasaje que podemos ver después acerca de la resurrección de su maestro, Tomás no lo cree. A pesar de que Jesús ya les había dicho que iba a resucitar, a pesar de que los mismos condiscípulos le dicen que ya lo habían visto y al maestro, vemos esa incredulidad de Tomás. Pero en este pasaje no vemos algo así. En este pasaje vemos una especie de respuesta de una lealtad que le da Tomás a Jesús, y le urge a los demás discípulos y les dice que compartan el destino del maestro, que lo acompañen para ir con el maestro. Por eso dice el versículo 16: dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En este caso, Tomás no se está refiriendo a morir con Lázaro, se está refiriendo a que si en el camino llegaran a emboscarlos y llegaran a apedrearlos, ellos sufrirían junto a Jesús. No está hablando acerca de Tomás, sino hacia Jesús. Entonces está hablando de una lealtad hacia su maestro. Hermanos, nosotros cuando tenemos y vemos alguna situación difícil con algún hermano, con esa misma lealtad que le tenemos a Jesús, y esa lealtad nos va a orillar a poder ayudar a nuestros hermanos, a poder servir, a poder ser personas que muestren ese amor.
Tomás demostró gran valor y lealtad a Cristo, un ejemplo para cada uno de nosotros. Eso es algo muy importante. Esa actitud que tomó Tomás, nosotros también debemos de imitarla. Debemos de imitar, hermanos, su profundo amor por Cristo. Un amor que inclusive estaba preparado a morir por Jesús. Muchas veces cantamos coros que decimos que estamos dispuestos a morir por el Señor. Muchas veces cantamos algunos cantos que nos dicen que a pesar de que haya un obstáculo, yo voy a hacer todo lo posible por ir ante ti, Señor. Pero a mí me da risa cuando nuestro hermano Manuel dice, pero llega una lluvia pequeña y se nos olvida eso. Llega una situación a nuestras vidas y todo eso que muchas veces cantamos se nos olvida. Y en este caso vemos que Tomás estaba incluso dispuesto a morir por Jesús. También debemos de imitar de Tomás su disposición a estar al lado y morir con sus compañeros creyentes en la obra del Señor. Si muchas veces, hermanos, no estamos dispuestos o no tenemos ese entendimiento de poder morir incluso por nuestro Maestro, ¿qué podemos esperar de nuestra relación como hermanos? ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos tenido necesidades difíciles y nos portamos indiferentes? ¿Cuántas de esas necesidades las sabemos y no queremos hacer caso? Muchas veces lo más que llegamos a decir nosotros es, voy a orar por ti. Y ojalá esa fuera una realidad, porque muchas veces es algo que se nos olvida, el orar por nuestros hermanos. ¿Y qué pasa inclusive cuando alguno de nuestros hermanos te dice, ayúdame, estoy en una situación difícil? No necesariamente es que te esté pidiendo algo material o que te esté pidiendo que le des algo, no. Muchas veces quieren un saludo tuyo, un abrazo tuyo, un consejo tuyo. Y muchas veces no tenemos una confianza, no tenemos ese compañerismo que yo les decía, que ese compañerismo nosotros no estamos acostumbrados a que el compañerismo nada más es la fiesta, pero no, el compañerismo también cuando un hermano tiene una necesidad, nosotros debemos de hacernos presente, debemos de estar al lado y morir con nuestros compañeros creyentes en la obra del Señor. Y también debemos de imitar de Tomás lo siguiente, su conocimiento de que morir por Cristo es mejor que vivir sin Él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy agradecemos a Dios por esa oportunidad que nos dio de conocerle y que tenemos esa seguridad de que si el día de hoy partimos ante su presencia, vamos a estar delante de Él? Pero es una seguridad y es un conocimiento que no nada más se debe de quedar en nosotros, sino que lo debemos de expresar a aquellos que lo necesiten en los momentos difíciles. No basta con que nosotros lo sepamos nada más, es algo que debemos de compartir con todos los demás. En este caso, creamos y amemos al Señor Jesús, sabiendo lo que nos dice en Juan 16:27. Dice la palabra de Dios, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La muestra de esto y la muestra de nuestro amor a Dios es tener valor y lealtad, sí a nuestro Señor, pero también a nuestros hermanos. Resumiendo la enseñanza que podemos ver en este pasaje, podemos decir que encontramos tres propósitos hacia nosotros como discípulos, como personas que no nos encontremos dentro de las situaciones difíciles. Y el primer propósito es la necesidad de aprovechar la oportunidad para servir. Hoy por hoy, hermanos, tenemos muchas oportunidades. Quizás sí, yo lo veía hace un rato y cuando visitábamos a la hermana y la primera vez también que los visitábamos, aquí en el templo tratamos de hacer todo lo posible por cuidarnos y decir vamos a usar gel, no nos vamos a quitar el cubrebocas y no nos tocamos y nos separamos y nos vamos. Hemos llegado a estas dos visitas con los hermanos y nos han ofrecido una ocasión un té y el día de hoy un vaso de agua.
Y sabemos que el peligro hoy de un contagio de COVID es latente. Y yo muchas veces, inclusive muchas personas de mi familia o de otros lados han dicho que yo cuando llego a sus casas no quiero comer nada por el mismo riesgo y por el riesgo para mí y riesgo para ellos, por lo que pudiera pasar. Es más, creo que muchos de ustedes me han visto que hasta cuando ando aquí en San Miguel es raro que me vean sin cubrebocas. Pero en este momento, ante este peligro, yo entendí que era mejor tomar esa actitud de aceptarlo. Y muchas veces por razones todavía hasta menores que esta, hacemos cosas de descuido que nos podrían llevar a un contagio. Mientras tengamos esa oportunidad de servir, hermanos, hagámoslo. Y servir a Dios no nada más es decir, el hermano que se va a parar a predicar. No, hermanos. El tomar una escoba, el recoger algo, el estar allá atrás anotando, el ponerles gel, el ayudarles a acomodar las sillas, todo eso es servicio, hermanos. Servicio a Dios y también servicio a nuestros hermanos. Otro propósito de Dios sobre esto hacia nosotros es que cada una de las situaciones que pasan refuerza nuestra creencia como discípulos, pero discípulos de Jesús. Vemos en los pasajes anteriores que a pesar de todas las situaciones que hubo, que nos muestran las señales que dice Juan, los judíos empezaron a rechazarle y muchos de los discípulos también empezaron como a dudar de lo que pasaba. Por eso esta es una de las últimas señales que hace Jesús según lo que nos relata Juan. ¿Para qué? Para que sus discípulos se afianzaran, para que sus discípulos afianzaran esa creencia en Jesús como el Hijo de Dios. Cuando servimos, cuando ayudamos, cuando vemos la necesidad de otro, lo que nosotros pensamos que es una necesidad para nosotros muy importante o un gran sufrimiento y vemos a otros hermanos que tienen muchas más necesidades o situaciones más difíciles, nuestras situaciones se vuelven tan pequeñas que en ese momento le damos gracias a Dios porque a nosotros nos está permitiendo vivir algo más pequeño en comparación con lo que están viviendo otros que en realidad lo necesitan. Por eso, en cualquier situación, apoyemos, porque esto nos va a ayudar a reforzar la creencia como discípulos de Dios. Y finalmente, es motivar el valor y la lealtad de nosotros como discípulos. Hacer cada una de estas cosas, hermanos, nos va a hacer a nosotros más leales a nuestro Dios. Pero el ser leales a nuestro Dios también nos ayuda a tener mayor valor ante cualquier situación que pase. Hay situaciones difíciles en todos lados, pero esa lealtad a Dios, no lealtad a un templo, no lealtad a un edificio, no lealtad a una persona, lealtad a Dios, nos va a ayudar a tener un valor que sobre toda situación que venga a nuestras vidas nos va a ayudar a salir adelante. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en esta hora, Padre, porque tú me permitiste compartir con mis hermanos esta porción de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a nosotros como hijos tuyos a ser imitadores, Padre, de lo que hicieron tus discípulos en ese momento, Señor. Dios, gracias porque sobre esta situación que tú permitiste de Lázaro, su enfermedad, su muerte y su resurrección, tú le trajiste mucha enseñanza a tus discípulos en ese momento. Les trajiste enseñanza a cada uno de ellos, Señor, y vimos la respuesta también de alguno de ellos. Dios, haz que esto no se quede ahí, sino que sea también una realidad en cada uno de nosotros como hijos tuyos. Que seamos imitadores de ti, Padre, y discípulos de las enseñanzas que tú pudiste dar en este momento, Señor, para que nosotros a partir de esto podamos ayudar a cada uno de los hermanos que lo necesite. Sabemos que son tiempos de mucha necesidad y que nosotros pensamos que nuestras necesidades son las únicas, pero Dios, tú sabes que hay otras personas que tienen unas necesidades específicas y Señor, haz que nosotros podamos colaborar en los propósitos que tú tienes para estas personas. Haz que nosotros podamos llevar un mensaje de aliento, que podamos compartir ayuda con estas personas que los necesitan, Padre, porque en este momento quizá nosotros no tengamos una necesidad grande como las que tienen otras personas allá afuera.
Señor, ayúdanos a entender esto y que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.